Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a una nueva clase de historia. Recuerden entonces que la semana pasada comenzamos con otra línea, ya habíamos terminado la línea de historia de Chile y comenzamos con la línea de El mundo en perspectiva histórica. ¿Se escucha bien? ¿Todo está bien? Vamos a comenzar entonces. Continuamos. Bueno. Como les mencionaba, la clase pasada ya empezamos con esta nueva línea que era de El mundo en perspectiva histórica, esta nueva línea que entra en la PSU, y comenzamos a analizar entonces la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, donde por primera vez entonces vamos a ver un nivel de modernización en torno a los enfrentamientos bélicos de las diferentes potencias europeas y occidentales principalmente, ¿no es cierto? Esto a raíz de lo que nosotros conocemos en un contexto donde va a primar esta idea de imperialismo, que es el deseo por tener mayores territorios y por dominar y controlar estos territorios de manera económica, social y políticamente, teniendo como uno de los ejes importantes esta superioridad cultural que puede basarse también en la raza. Hablamos y mostramos algunas fotografías de cómo esta superioridad cultural también se manifestaba en el color de la piel, que daba cuenta entonces desde la perspectiva del imperio de cómo ellos iban a civilizar a estos nuevos continentes, que generalmente son continentes, lo que nosotros vamos a llamar los continentes subdesarrollados, África, Asia, etc. O bueno, obviamente Latinoamérica, sin embargo en ese contexto era más bien África y Asia. Hablamos también que como antecedente primordial y de manera relevante a la Primera Guerra Mundial tenemos este concepto de paz armada, que es esta tensión entonces importante. Acá también tenemos esta fotografía que va a denominar y va a mostrar entonces cómo se mantenía una tensión constante entre estas diferencias, entre estas diferentes potencias, pero a través de una carrera armamentista que estaban llevando. Por lo tanto, sí había un armamento, había una aperarse, yo les nombraba, ¿no es cierto?, de manera, poder aperarse en torno a los armamentos, pero manteniendo ciertos acuerdos de paz con el oponente, ¿ya? Y hablamos que en los procesos de industrialización, de revolución industrial, nosotros vamos a tener lo que se denomina la carrera armamentista, esta competencia por desarrollar tecnología y también generar la mayor cantidad de armamento posible. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los avances o las principales características que va a tener va a ser la guerra de movimiento y la guerra de trincheras, que la guerra de movimiento lo vemos principalmente en Alemania cuando invade Francia, y la guerra de trincheras es el avance con estas trincheras que van a construir los propios soldados, donde van a vivir en estos lugares y van a ir avanzando entonces en zonas que no van a ser civiles, donde no van a ser habitadas por civiles. Y que finalmente esta guerra mundial finaliza en lo que va a ser el Tratado de Versalles, que vamos a ver también en esta clase. Hoy día entonces, en la segunda parte de la Primera Guerra Mundial y el mundo entre guerras, vamos a ver la caracterización de los principales rasgos de la guerra mundial que revisamos la semana pasada, pero en específico lo que nos había quedado
pendiente era su impacto en la Revolución rusa y el desarrollo entonces de la Revolución rusa. La caracterización del nuevo orden geopolítico mundial que surge de la Gran Guerra, el rediseño del mapa de Europa, la URSS como una nueva forma de organización política, social y económica, la creciente influencia mundial de los Estados Unidos, y vamos a hacer un análisis del impacto económico y social en Europa y América de la gran crisis en la economía capitalista. Entonces, para comenzar analizando la Revolución Rusa, nosotros tenemos que comprender que en Rusia se desarrollaba lo que nosotros vamos a denominar una monarquía absoluta, que se llamaba el zarismo, gobernado por Nicolás II, el zar Nicolás II. ¿Qué era este zar entonces que gobernaba? Gobernaba de manera que solo podía responderle o solo le debía el respeto y la respuesta a Dios, ¿ya? Este zar segundo correspondía a la dinastía de los Romanov y había generado toda una estructura que venía desde mucho tiempo atrás, siendo influyente en este contexto de revolución rusa una sociedad bastante desigual, muy atrasada en relación a Occidente, ¿no es cierto? Y donde también, aparte de esta monarquía absoluta y de este régimen absolutista, ¿no es cierto?, primaba esta concepción donde tenía gran importancia la Iglesia ortodoxa, ya que esta iglesia que se va a centrar entonces en seguir fielmente los principios de la Iglesia católica de manera absoluta, haciendo de nuevo, ¿no es cierto?, referencia a la monarquía y a su manera de gobernar políticamente. Ahora, tenemos una sociedad completamente desigual, donde gran parte de la población era del mundo rural, era campesino, ¿ya? Era campesinado. Sin embargo, tenía focos de industrialización, de pequeña industrialización que habían surgido como San Petersburgo y Moscú, ¿ya? Sin embargo, a pesar de estos focos de industrialización, teníamos una economía bastante atrasada, dependiente de inversiones extranjeras y que no se correspondía entonces a este desarrollo o este atraso, esta contradicción entonces con el mundo rural, ¿ya? También hablamos de que en Rusia se vivía una contradicción porque si bien existían estos focos industriales, nosotros teníamos recién que hacia 1861 se había abolido la servidumbre, muy tarde. Por lo tanto, Rusia se encontraba en un contexto de bastantes conflictos y de bastantes contradicciones, analizando sobre todo el contexto donde todavía prima una dinastía, los Romanov, Nicolás II, una iglesia ortodoxa, guiado por una iglesia ortodoxa, una sociedad completamente desigual, donde estaban surgiendo focos industriales y donde existía una economía atrasada. En este contexto, entonces, también tenemos que considerar, retomando un poco la idea anterior, de que Europa ya había vivido los procesos de Revolución Francesa, de independencia, donde todas estas ideas también se habían colado o habían cuajado en estas zonas occidentales. Por lo tanto, tenemos un primer intento revolucionario a partir de el desencanto de la guerra ruso-japonesa, de crisis económicas debido a malas cosechas, donde se van a crear lo que nosotros vamos a denominar los soviets, que van a ser organizaciones de trabajadores, de obreros, que van a demandar entonces en este primer intento revolucionario de 1905, van a demandar mayor democratización, poder, donde se van a crear lo que va a ser la Duma o parlamentos, ¿ya? Que estos dumas o parlamentos van a terminar cediendo ciertos derechos civiles. Recuerden que estamos hablando sobre todo en un contexto donde todas las decisiones las tomaba el zar y la dinastía Romanov, de manera un poco más general, ¿no es cierto? Y los soviets van a tener un rol fundamental en el proceso de revolución rusa, porque van a ser las bases sociales populares de las revueltas y de las huelgas generales. ¿Y cómo vamos a denominar a los soviets? Entonces van a ser
los consejos de representantes de obreros establecidos en los centros industriales rusos que habíamos hablado que estaba San Petersburgo y Moscú. Surgieron durante el desarrollo de la Revolución de 1905 de la huelga general. Más tarde se van a transformar en los organismos representativos de toda la clase obrera rusa. ¿Ya? En este proceso de revolución, de desarrollo de alguna manera lo que podríamos llamar de conciencia o de procesos revolucionarios, entendiendo que no ocurren como hitos específicos, espontáneos, vamos a tener dos alas fundamentales que van a ser los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques, que yo le puse ahí la fotografía de Yuli Martov, y en bolcheviques la fotografía de Lenin, ¿no es cierto? Los mencheviques va a ser una ala mucho más moderada de la revolución y que va a proclamar o se va a abogar entonces por un periodo de transición donde tendría que existir o debiese existir entonces un régimen democrático burgués como un paso previo a la revolución socialista, ¿no es cierto? A la revolución que va a abogar entonces por la abolición de las clases finalmente, ¿ya? Tenemos por otra parte los bolcheviques, que va a ser una ala mucho más exaltada, lo que vamos a generar o a ver, a visualizar, que va a abogar no solo por la caída del zarismo, de la monarquía absoluta, ¿no es cierto?, sino que también contra la burguesía liberal, sin pasar por este periodo de transición, por este régimen burgués. Va a ser en este contexto, entonces, y en el contexto de una crisis generalizada en Rusia, también a partir de la derrota que se tiene con los enfrentamientos en la Primera Guerra Mundial, que va a tener como base la huelga general de los soviets en 1917, donde va a asumir Alexander Kerensky, que va a ser un menchevique. ¿Ya? En este proceso de politización, de desarrollo de la política socialista, de alguna manera entonces Lenin va a ser exiliado a Siberia y va a vivir en algunos países de Europa. Sin embargo, en este gobierno de los mencheviques, Lenin va a volver a Rusia y va a formular lo que se van a denominar las tesis de abril, que es donde postula entonces la segunda fase de la revolución rusa y que es la toma del poder del proletariado y del campesinado, como lo que nosotros vamos a denominar entonces la dictadura del proletariado. Finalmente, lo que va a ocurrir es que se va a desarrollar lo que se va a denominar el asalto del Palacio de Invierno en octubre de 1917 y se va a derrocar al gobierno de los mencheviques, al gobierno de Kerensky, generando entonces el Congreso de los Soviets y liderado por Lenin. Acá tenemos entonces una fotografía o una pintura, en verdad, sobre esta imagen tan relevante de la toma del Palacio de Invierno, ¿ya? Que en un símil lo que nosotros llamamos el Palacio de la Moneda, podría ser, ¿no es cierto? Entonces se va a generar el Congreso de los Soviets y de la misma manera entonces se va a abogar por esta dictadura del proletariado, donde el control de la economía y el desarrollo industrial va a ser fundamental para llevar a cabo la tesis de Lenin. Se van a expropiar los latifundios y va a existir un mayor control de las empresas, entre otras políticas económicas y sociales que van a existir. Para llevar a cabo este proceso de revolución industrial interno de Rusia, obviamente va a ser necesaria la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y se va a firmar entonces el Tratado de Brest-Litov, que se conoce entonces, donde Rusia va a salir de la Primera Guerra Mundial.
que se va a establecer, como habíamos denominado, con la tesis de Vladimir Ilich, más conocido como Lenin, la dictadura del proletariado, donde se va a conformar desde 1918, entonces, el Partido Comunista, que va a ser el partido único que va a liderar este proceso revolucionario. Y en 1922 se va a crear la URSS a partir de la guerra civil, de la resistencia de la Revolución Rusa desde 1918 hasta 1929, que va a ser lo que nosotros denominamos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A partir de esto, de la URSS, de la creación de la URSS, del rol del líder que va a tener el Partido Comunista en Rusia, se va a desarrollar lo que vamos a denominar la Tercera Internacional, que va a ser la unión entonces de los partidos comunistas de Europa, que van a abogar o van a mirar a Rusia como un referente importante, como la primera experiencia importante entonces en esta revolución socialista y comunista del mundo. Ahora, la revolución rusa no puede ser entendida sin entender primero los procesos internos que se encontraba viviendo Rusia, pero también los procesos externos, como la Primera Guerra Mundial, y el desarrollo o el cambio geográfico que se va a llevar a cabo en este conjunto de procesos históricos y políticos. Entonces yo les coloqué acá un mapa, una comparación del mapa de cómo teníamos estos imperios, ¿no es cierto? El imperio austrohúngaro, y acá más abajo está el imperio otomano, el imperio ruso, y que posterior a la Primera Guerra Mundial, a partir de los tratados, de la Conferencia de París, de la Revolución Rusa, entonces se van a generar la Unión Soviética, la URSS, la disolución del Imperio Austrohúngaro, donde van a nacer entonces países tan importantes como Checoslovaquia o Yugoslavia, y entonces la pérdida de territorio también de Alemania, ¿ya? De algunos territorios importantes alemanes, naciendo acá también Rusia va a perder todos estos países, naciendo Polonia también, etc. La Revolución Rusa lo que busca, y uno de los éxitos que tiene la Revolución Rusa, es que finalmente nosotros tenemos en toda esta zona, tenemos bastante diferencias culturales y sociales, ¿ya? Diferentes naciones podríamos hablar. Y lo que hace la Revolución Rusa, que por eso se llama entonces la Unión de Repúblicas Socialistas, es que va a unar todas estas naciones en función de un mismo propósito y en función de de una misma política económica, social, etc. Y de manera más específica, entonces, este mapa que muestra la potencia que va a ser, cómo va a surgir a partir de la Primera Guerra Mundial, finalizando la Primera Guerra Mundial, esta gran potencia que es la Unión Soviética, y los nuevos países que van a constituirse a partir del fin del Imperio Austrohúngaro, y todos estos países también a partir del fin del Imperio Otomano, Checoslovaquia, Yugoslavia, ya lo había nombrado, Bulgaria, Rumania, etc. Entonces, como lo había mencionado ya la clase pasada y al principio de esta, nosotros vamos a tener en la Conferencia de Paz de París de 1919, donde se van a juntar los principales líderes de las naciones que ganaron en la Primera Guerra Mundial, para firmar los diferentes tratados con los otros países. Y el más importante, y el que probablemente va a ser la unión con las nuevas clases que nosotros vamos a tener de la Segunda Guerra Mundial y del totalitarismo, es el Tratado de Versalles, que es el tratado con Alemania, donde se le va a solicitar, o Alemania asume la responsabilidad junto con sus aliados, de todo el costo que tuvo la Primera Guerra Mundial, cede territorios, se le solicita entonces la cesión de territorios y pagos de indemnizaciones a partir de esta crisis que habíamos hablado también, de que en un contexto de guerra todos los países asumen una especie de crisis política y económica. Tenemos el Tratado de Saint-Germain, que es el desmembramiento de la antigua monarquía austrohúngara,
donde nace Checoslovaquia y Yugoslavia. Tenemos el Tratado de Neuilly, que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero es en francés, donde es la firma de las potencias vencedoras con Bulgaria. El Tratado de Trianón, donde firma Hungría con las potencias vencedoras, y el de Sèvres, donde firma el Imperio Otomano y su disolución con las potencias vencedoras. Y vuelvo a repetir entonces, dentro de la Conferencia de París de 1919, el tratado más importante y que va a dar cuenta del nuevo proceso, del proceso entre guerras y de la Segunda Guerra Mundial, va a ser el Tratado de Versalles. Entonces, a partir de este nuevo resurgimiento de dos grandes mundos, que habíamos denominado de la URSS, y de Estados Unidos como una potencia relevante, una de las primeras potencias en importancia que va a tener al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se van a vivir lo que la historiografía, la revista, etcétera, han llamado los locos años 20, donde el crédito y el consumo van a ser destacados. Va a haber un auge de la cultura, cambio cultural importante, va a haber un resurgimiento, o va a aparecer en la palestra social, en el espacio público, la mujer, con estas nuevas cambios de moda. Van a mostrar las piernas, ¿no es cierto? Se van a subir la falda, nuevos cortes de pelo simulando entonces, o masculinizándose, etc. Va a haber un gran desarrollo y consumo de la música y del cine. Todo esto aparejado al consumo y a la inversión de la bolsa. Que esta inversión no solo se va a basar en grandes empresas, sino que también en cualquier persona que quisiera invertir en la bolsa a ir ganando financieramente en función de las especulaciones que existían en esa época. En un contexto donde el capitalismo primaba y no había regulación alguna del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este contexto de completa desregularización del Estado y de la especulación financiera, va a ocurrir lo que nosotros llamamos el crack de 1919 o la Gran Depresión, que es la caída de la bolsa de Nueva York, donde Estados Unidos va a disminuir su Producto Ingreso Bruto hacia 1/3, van a quebrar empresas, bancos, lo que va a generar enormes cantidades de desempleos, y no solo empresas y bancos, sino que también muchas personas van a perder completamente su plata, su dinero. Al quebrar evidentemente los bancos, todas las personas que depositaron la confianza y la apuesta financiera en esos bancos van a perder completamente y van a perderlo todo. Los trabajos, el dinero, la bolsa se va a caer, se va a desplomar, etc. ¿Qué es lo que ocurre? Estados Unidos comienza a cerrar las fronteras, entonces va a reducir sus importaciones y va a generar una reacción en cadena mundialmente, ¿ya? Porque al reducir las importaciones yo voy a tener costos asociados a todos los países a los cuales yo les compraba mercancías, materias primas, etc. No comprándole más materias primas, lo que a su vez va a generar crisis en todos los otros países. Y la URSS, teniendo esta política, haber salido entonces de esta política más bien extranjera, sino que cerrando sus puertas con anterioridad, a partir de la Revolución Rusa, va a ser alguna de las potencias, la potencia que va a lograr salir y evitar esta crisis. ¿Cuál es la respuesta del Estado ante esta crisis? Bueno, la respuesta del Estado es decir, ok, este sistema capitalista donde el Estado no interviene, no está funcionando, de hecho no funcionó frente a esta crisis mundial, por lo tanto tenemos que abogar a una mayor intervención del Estado que se va a llamar y que se va a proponer a partir de los análisis de John Maynard Keynes, que es el keynesianismo, que es una mezcla entonces entre la intervención privada y la intervención estatal, con la propuesta de recuperar la economía nacional principalmente estadounidense,
generando lo que se va a llamar el nuevo trato, el New Deal, ¿ya? Que se va a desarrollar en el gobierno de Franklin Roosevelt, donde va a tomar ciertas medidas, que van a ser medidas financieras, sociales, económicas, etcétera, que van a abogar entonces para tener un mayor control del Estado en la economía y en la sociedad estadounidense en particular, pero que evidentemente va a repercutir en todo el mundo. Tenemos medidas financieras, plan de obras públicas. Recuerden que el desarrollo de obras públicas se encuentra aparejado y relacionado con bajar la tasa de desempleo, entrega de subsidios a la agricultura, establecimiento de un salario mínimo, por ejemplo, y seguro de desempleo y de pensiones. ¿Ya? Todo esto con el propósito de que las personas tengan mayor capacidad de consumo, pero también de que tengan la capacidad para subsanar o encontrarse en situaciones de crisis, poder encontrarse de mejor manera. Entonces, la crisis del 29 va a generar un hito importante porque va a reformular el rol que va a tener el Estado a nivel país, principalmente en Estados Unidos, pero esto va a repercutir necesariamente en todos los demás países en el contexto de economías abiertas, que también lo habíamos visto en el caso específico de Chile. ¿Ya? Y se va a llamar este proceso como política, se va a llamar New Deal como política del Estado, pero bajo una idea que es el keynesianismo. ¿Qué es lo que ocurre en los otros países? Acá yo les pongo 3 ejemplos importantes. Bueno, la mayoría de los países va a cerrar sus fronteras, va a entender entonces que no, el Estado es imposible que se sienta solo como expectante, sino que tiene que intervenir en la economía y en la política nacional. Por lo tanto, en el caso de Gran Bretaña va a generar una política más bien proteccionista, donde va a entrar en un mercado interno con sus colonias a través del acuerdo de 1932, que va a ser el acuerdo de Ottawa, generando así una conexión interna y un apoyo, obviamente, con sus colonias. En Francia va a asumir entonces el socialista Léon Blum, quien va a tener como propósito la recuperación del poder adquisitivo de las personas con, por ejemplo, algunas de las medidas que tomó es el aumento de los salarios y vacaciones pagadas, lo que va a permitir que todas estas personas tengan mayor recuperación, tengan mayor poder adquisitivo y puedan gastar, invertir en todos los aspectos económicos del país. ¿Ya? Y en Chile, como también habíamos visto en el caso del salitre, se va a poner fin al ciclo salitrero en esta enorme dependencia que se tenía con Estados Unidos específicamente, pero con el desarrollo de una economía abierta. Van a existir muchas migraciones, va a haber un aumento de la migración a las ciudades, fuera de las oficinas salitreras, lo que va a generar bastante crisis social y política, y que va a terminar colocando fin entonces al gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, si nosotros visualizamos el periodo entre guerras, va a cuestionar también, no solo va a haber, a finalizar la Primera Guerra Mundial, movimientos políticos, ascensión de nuevos países y potencias, sino que también un cambio en el modo de actuar y de ver la economía mundial a partir de la crisis de 1929, del Jueves Negro, del crack del 29 o de la Gran Depresión. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Generalmente es posible que les coloquen también muchas fotografías, análisis de fuentes. El texto es más común, pero también les pueden colocar dibujos, fotos de película, imágenes, etc. Entonces, acá nosotros tenemos una imagen de la crisis del café en Brasil en la década del 30. Y dice:
La caricatura anterior refleja los problemas experimentados por la economía brasileña con posterioridad a la crisis económica iniciada en 1929. A partir de su análisis y del contexto mundial de la época, se infiere que dicha crisis, 1. Superó los límites geográficos de Estados Unidos. 2. Afectó fuertemente a las economías productoras de materias primas. 3. Repercutió principalmente en los países incorporados al sistema económico capitalista. A. Solo 2. B. Solo 3. C. Solo 1 y 3. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Y la respuesta correcta es la E, específicamente. Exactamente. Entonces, ¿supera los límites geográficos de Estados Unidos? Sí, habíamos hablado que hay una intervención general. Por eso, siempre piensen en Chile, que se genera... Chile es uno de los países que dice que es uno de los más perjudicados a partir de la crisis del 29, porque finalmente Estados Unidos lo que hace es cerrarse para poder paliar toda esta enorme crisis que se estaba viviendo. Afecta fuertemente a las economías productoras de materias primas, exactamente, afecta a las dependencias, quienes eran dependientes de este desarrollo financiero que era Estados Unidos, principalmente en los países de materias primas. Y 3, repercutió principalmente en los países incorporados al sistema económico capitalista. Recuerden que la URSS entonces es uno de los países que se mantiene al margen de este sistema, de esta crisis del 29, ¿ya? Esta pregunta está formulada a partir de una imagen que nosotros no sabemos qué es lo que pasó con la crisis del café en Brasil, que puede ser un distractor, pero sí podemos deducir qué es lo que ocurre a partir de la crisis del 29. Y es probable que también les puedan preguntar algo de la crisis del 29 en la materia de Chile en perspectiva histórica, cuando entra en crisis con el salitre. Por lo tanto, son materias que van 100% ligadas. Pasemos a la otra. Dice: el chofer del rico que conducía con sus oídos puestos en los asientos de atrás para recoger noticias sobre un inminente movimiento en Bethlehem Street poseía 50 acciones por las que había depositado un aval que le cubría una variación de 10 enteros. El hombre que limpiaba los cristales de la ventana de la oficina del agente de cambio y bolsa hacía una pausa para observar el ticket, pues estaba considerando la oportunidad de convertir sus ahorros en acciones. El criado de un agente de cambio ganó casi $250,000 jugando en el mercado, y un pastor de Wyoming que vivía a 30 millas del ferrocarril más próximo compraba o vendía miles de acciones en un día. A partir de este texto, entonces, la cita anterior da cuenta de algunas características de la vida cotidiana de la población previas a la gran crisis económica iniciada en el año 1929. En este sentido, ¿a qué aspecto de la gran crisis hace referencia el texto? A. A las estrategias asumidas por los estados para moderar la crisis. B. A los efectos de la crisis en las economías capitalistas. C. A la especulación financiera. D. A la caída de las acciones en la bolsa. Y E. Al carácter internacional de la crisis financiera. Bueno, vamos a ver entonces, y la respuesta correcta es la C. A ver, veamos, lo que estamos analizando de este texto anterior es un relato, podría ser un pequeño relato, donde la mayoría de las personas, independiente de su condición laboral, económica, va a invertir en la bolsa. ¿Ya? Ese es el punto general. Y por eso también esto va ligado con comprensión lectora, obviamente. Entonces, a partir de esta idea, de este texto, dice: características de la vida cotidiana de la población previas a la gran crisis económica. Previas a la gran crisis económica.
¿A qué aspecto de la gran crisis hace referencia? ¿A la estrategia asumida por el Estado? No, eso lo sabemos, lo descartamos al tiro. ¿A los efectos de la crisis de la economía capitalista? Todavía no estamos analizando eso, sino que analizamos de previo. C, a la especulación financiera, exactamente. Recuerden que se genera tal crisis a partir de que había mucha gente y había estos años locos, los locos años 20, a partir del crédito y de la especulación financiera que existía. Y la D, que también es un distractor importante, que dice a la caída de las acciones de la bolsa, todavía no estamos haciendo referencia a eso, ¿ya? Porque por algo nos colocan este texto que no habla del desempleo, no habla de la crisis, no habla de la pérdida de dinero. Y del carácter internacional tampoco. Esto también es un gran distractor. Seguimos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conformada tras la Revolución Rusa, se caracterizó, entre otros elementos, por 1. Establecer un sistema de gobierno basado en las alianzas entre partidos políticos. 2. Agrupar a una gran diversidad de pueblos y culturas. 3. Implementar el modelo económico liberal en algunos estados europeos occidentales. A, solo 1. B, solo 2. C, solo 1 y 3. D, solo 2 y 3. Y E, ninguna de las anteriores. Y la alternativa correcta, todavía están respondiendo, están entre, a ver, la B, la D, la E, la C. Veamos bien entonces cuál es la alternativa correcta. ¿Qué buscaba? ¿Qué elementos característicos y principales tiene entonces la Revolución Rusa? La alternativa correcta, por lo tanto, va a ser la letra B. A ver. Primero, las características. 1. Establecer un sistema de gobierno basado en las alianzas entre partidos políticos. Recuerden que no, porque habíamos hablado de la conformación del Partido Comunista como un partido único dentro de la Revolución Rusa, que lidera el proyecto que se conforma entonces esta segunda fase, que es la dictadura del proletariado. ¿Ya? Por lo tanto, la alianza de partidos políticos, no. La 3, vamos con la 3. Implementar el modelo económico liberal en algunos estados europeos occidentales. No. Recuerden que lo que hace la Revolución Rusa es precisamente abogar por un sistema socialista donde va a proteger la economía y va a tener como objetivo fundamental, entonces, la industrialización del país, abogando por los caminos que va a tener el propósito final, que es la nación socialista, ¿ya? Y la B, porque es verdadera, agrupar a una gran diversidad de pueblos y culturas. Recuerden que yo les había nombrado que en este gran escenario político, geográfico, va a tener distintas naciones y culturas que se van a unir a partir de la conformación y a partir de la idea estructural de la revolución socialista. ¿Ya? Por eso se llama la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque van a ser distintas repúblicas, distintas culturas que se van a unir en ese propósito. Ahora, otra pregunta. Tenemos la imagen nuevamente, entonces, análisis de pregunta a partir de una imagen en relación y siempre mezclándolo con sus conocimientos. Miren, incluso a pesar de que yo no pudiera saber nada de inglés, yo puedo responder la pregunta fácilmente. ¿Ya? Claramente yo sé que ahí hay un cartel, ahí hay gente. Y dice, en el afiche publicitario que aparece en la fotografía precedente se apela al estilo de vida americano, el American Way, y se define como el de más alto nivel en el mundo. Sin embargo, la fotografía evidencia los efectos de la profunda crisis que se inició en 1929. Entre los aspectos que marcaron al sistema económico del periodo de entreguerras, es correcto señalar que
A. La liberalización de los mercados fue clave para la superación de la crisis. B. Los gobiernos se mantuvieron al margen de las políticas de reactivación económica. C. Los ciclos recesivos provocaron grandes efectos en la población, siendo las altas tasas de cesantía uno de los más importantes. D. La expansión económica anterior a la crisis se había basado en el aumento sostenido del ahorro y el descenso en su consumo. E. La crisis de las economías industrializadas mejoró la situación de los países productores de materia prima. Ya, esta pregunta entonces tiene un carácter, o podemos destacar que es mucho más fácil que las otras preguntas. Y si yo considero esto más fácil, es una materia a la cual no tengo que profundizar tanto como los que no conozco tanto, como la Revolución Rusa, por ejemplo. Entonces sabemos que esta imagen lo que se muestra es el modo de vida americano, pero una gran fila de personas que me hace pensar o me aboga a los ciclos recesivos a partir de esta economía de libre mercado, capitalista, y los ciclos recesivos que provocan grandes efectos en la población, siendo las altas tasas de cesantía uno de los más importantes efectos. Y pasamos a la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Dice: la Gran Depresión, iniciada en 1929, constituyó prácticamente la ruptura del modelo económico que se había desarrollado en el mundo occidental desde el siglo XIX. En el caso de América Latina, entre las reacciones a corto y mediano plazo que generó esta crisis económica se encuentra: 1. El desarrollo de la economía basada en las exportaciones de materias primas. 2. El impulso a procesos de industrialización y estímulo a la inversión privada. 3. El fortalecimiento del rol regulador del Estado en la economía. A. Solo 1. B. Solo 1 y 2. C. Solo 1 y 3. D. Solo 2 y 3. Y E. 1, 2 y 3. Ya, vamos a pasar entonces. Están media divididos. Estamos... la mayoría opina que es la D. Hay gente que opina que es la A. Pero en general la mayoría de las personas opina que es la D, de los estudiantes y de las personas que nos ven. Y la respuesta correcta es la D. Entonces, excelente. Dice: en el caso de América Latina, entre las reacciones a corto y mediano plazo que generó esta crisis económica se encuentra: 1. El desarrollo de una economía basada en las exportaciones de materias primas. Antes de la crisis ya había una economía basada en materias primas, por lo tanto, no es una reacción. ¿Ya? La reacción es asumir este contexto y abogar porque esto no continúe, porque finalmente yo no estoy teniendo quien me compre este proceso o esta materia prima. Por lo tanto, yo necesito generar un cambio a partir de este contexto. Hay un impulso a la industrialización, sí. Recuerden que en años posteriores en América Latina se va a crear lo que nosotros denominamos el modelo ISI y la teoría de la dependencia y el estímulo a la inversión privada. Como no estamos en un contexto de economía socialista, va a haber de igual manera un estímulo a esta inversión privada dentro del país. Y la intervención nuevamente del Estado como un ente importante en la economía nacional, obviamente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, solo 2 y 3. Y resolvimos entonces la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Ahora pasamos a las preguntas de esta clase para entrar la próxima semana en el tema de los totalitarismos, que son materias que son bien entretenidas respecto a el mundo en perspectiva histórica. Son más fáciles de entender probablemente también, así que revisen la materia, traten de ver videos como es más fácil. Esta materia es mucho más contemporánea que otras, por lo tanto pueden revisar videos, esquemas.
dudas, consultas sobre esta materia. A ver, me preguntan antes que si DEMRE tiene que dar los puntos de estudios. Sí, DEMRE ya subió en abril, mediados de abril aproximadamente, el temario, los puntos de estudios. De hecho, todas las clases que yo programo y estoy realizando, las realizo en función de eso. Por lo tanto, tienen que entrar a la página del DEMRE y buscar o googlear derechamente para que les tire el link directo a la página del DEMRE y puedan bajar el temario. Así que todo eso ya está en internet, ya lo colocó el DEMRE en abril, como les mencioné, y revísenlo, pero de igual manera yo todo lo que coloco al principio de la clase me baso en ese programa que colocaron. ¿Por qué se llama Jueves Negro? Porque la caída de la bolsa ocurre un jueves, simplemente por eso. Lo que pasa, me preguntan cuál es la causa de la Gran Depresión. El tema financiero es muy complejo de explicar, probablemente uno de los temas más difíciles, creo yo, dentro de la materia de historia. Pero lo que tienen que comprender en este proceso es que hay una especulación financiera. ¿Qué quiere decir? Que hay en un mundo imaginario hay dinero y que se va especulando con eso y que hay una caída a partir de la no intervención del Estado en la materia económica, en términos generales. A ver, cuando nosotros hablamos de la caída de la bolsa, pensemos que nosotros no tenemos un bien específico. O sea, no es que tengamos muchos celulares que vender o muchos cuadernos o muchos ropa y eso se bota o se cae, sino que tenemos un mundo que es la bolsa financiera donde se compran y se venden acciones. Estas acciones bajan o suben dependiendo de ciertos contextos políticos y económicos, ¿ya? Muchas veces estas acciones no tienen respaldo financiero, no tienen respaldo en billete y por eso se generan ciertos desniveles. Al no existir regulación del Estado pueden ocurrir diferentes crisis, diferentes momentos, diferentes acciones que van a llevar a que las personas puedan vender de manera masiva. Va a existir, lo que ocurre es que se vende de manera masiva, entonces estas ventas, estas acciones y cae el precio de todas estas acciones, por lo tanto se genera una crisis económica en la totalidad porque va a perder valor lo que yo tengo de manera financiera. Esto yo sé que es complejo de entender porque es prácticamente algo que está en el mundo. Es como cuando nosotros hablamos de la burbuja o de la nube en internet, que está pero no está. Imagínense que es algo similar. Me preguntan sobre los efectos de la caída en Occidente. Bueno, los efectos de la caída en Occidente son importantes, ya que hay una dependencia, hay una relación, hay una economía abierta. Por lo tanto, se van a romper. Una de las primeras medidas de Estados Unidos es protegerse, rompiendo entonces así con las importaciones. Por eso se va a resentir en las economías occidentales, ¿no es cierto? Van a entrar en crisis diferentes países. La Revolución Rusa está dentro del temario de la PCU en su relación con el impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Por lo tanto, también es importante entender las principales características de la Revolución Rusa, sobre todo porque a partir de eso nosotros vamos a entender el totalitarismo y el rol que va a tener la URSS en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Por lo tanto, es fundamental que ustedes puedan entender y estudiar la Revolución Rusa, porque hay distintas materias asociadas con ese proceso histórico. Principalmente los países que se van a ver afectados van a ser los países occidentales y dependientes de materias primas.
como Chile, Latinoamérica. Ya. A ver, me preguntan también quién era el zar. Bueno, y ahí responden dentro del chat que es un buen ejemplo, que es como el rey del Imperio Ruso, exactamente. Es un nombre como de rey que recibe y que el régimen se llama zarista. Entonces, donde va a regir este zar, que en el caso de la Revolución Rusa, en el contexto de la Revolución Rusa, va a estar Nicolás II. Imagínense que ese es el símil del rey, de este imperio absolutista, de un régimen político absolutista. ¿Alguna otra duda, consulta que tengan? Entonces nosotros vimos en esta clase como ejes importantes la Revolución Rusa, el establecimiento, entonces la ruptura de la Revolución Rusa con esta dependencia, con este libre mercado, perdón, no libre mercado, esta apertura capitalista, esta economía hacia afuera, que va a ser fundamental en la Revolución Rusa, como les decía, cuando estudiemos el totalitarismo, las siguientes clases, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Me preguntan sobre el Acuerdo de Ottawa. El Acuerdo de Ottawa es el acuerdo que se genera en función de la crisis del 29 en Inglaterra, que lo tengo acá, con las colonias. ¿Por qué se genera este acuerdo? Para generar un mercado interno con sus colonias, en esta idea nuevamente de cerrar las fronteras y de generar protección, sobre todo teniendo este apoyo de las colonias. El Tratado de Brest-Litov, que es el que está acá. Acá está. La firma del tratado es la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial en 1917 por la Revolución Rusa, a causa de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Por lo tanto, es la firma que da término a esta participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial estadounidense. Hay cosas que se pueden resolver leyendo, nuevamente viendo los videos. Recuerden leyendo sus propios libros de texto. Muchas de las cosas que se obtienen de esta materia son de los propios libros de texto, para que puedan visualizarlos, leerlos, estudiarlos en conjunto también, si a veces son muy fome, etcétera. Bueno, y siguiendo entonces con los ejes finales de esta clase, tenemos la Conferencia de París, que da término a la Primera Guerra Mundial con las firmas y los acuerdos. Los locos años 20, que va a ser el periodo de entreguerra, donde va a haber un cambio cultural y de consumo principalmente. La gran crisis del 29, o la depresión, que va a cambiar el modo de entender la economía mundial. La respuesta a esta crisis, que es el keynesianismo, el New Deal, y los efectos que tienen otros países, sobre todo en países de materia prima. Exactamente, Rusia se encontraba viviendo, me preguntan sobre la guerra civil de Rusia y que por eso sale. Entonces, lo que pasa es que exactamente Rusia se encontraba viviendo un proceso interno sumamente complejo, por lo tanto debía salir. Como política, abogan por la salida, ya que no pueden enfrentar tantos conflictos al mismo tiempo, ¿ya? El tratado fundamental que nosotros vamos a ver al empezar a ver la Segunda Guerra Mundial, pero que lo vamos a ver en dos clases más, va a ser el Tratado de Versalles. Con esto damos término entonces a esta clase. Antes me preguntan si la PSU abarca materia de primero o cuarto medio. Sí, de primero o cuarto medio. Por eso, bajen el plan del DEMRE que está en la página. Bájenlo, revísenlo. De todas maneras, yo siempre hago las clases en función de ese programa. Así que profundícenlo también, etc. Sigamos la próxima semana, donde vamos a entrar a ver los totalitarismos.
vamos a hacer un análisis de los 3 casos más importantes y la semana subsiguiente vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Así que estén muy bien en este día soleado en Santiago, que les vaya excelente, suerte y estudien. Hasta luego. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.